Cordial saludo a todos los aquí presentes. Mi nombre es Alcira Jiménez y soy psicóloga especialista en gerencia de la salud ocupacional. Y en este espacio quiero hablarles acerca de lo que es la comunicación asertiva en la conducción, entre otros temas o subtemas importantes que ya vamos a tratar más adelante. Primeramente vamos a definir qué es la comunicación asertiva en la conducción. Es el conjunto de hábitos y comportamientos positivos que se tienen frente al volante y que incluye el cumplimiento de las normas de tránsito y ciertos valores como la tolerancia y el respeto. El objetivo principal es la comunicación y la tolerancia que tengo hacia mí mismo o hacia mis derechos y que también ejerzo sobre el derecho de las demás personas. Vamos a revisar cuáles son las características que debe tener un conductor para que sea asertivo. Dentro de ellas se muestra seguro, maneja una comunicación asertiva, conoce sus derechos asertivos, conserva su dignidad y su respeto, acepta el error y valora si la autocrítica es razonable o no. Además, se muestra empático. Es importante que podamos utilizar estilos de comunicación asertiva. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? Pues bien, es la capacidad que tiene el ser humano de expresar sus sentimientos, pensamientos, ideas, creencias de forma directa, positiva, con respeto. Cuando un conductor emplea una comunicación asertiva, las relaciones con los otros se fortalecen. Pero si por el contrario se emplea un tipo de comunicación no asertiva, esto puede tener grandes repercusiones en las relaciones que éste atraviese con los demás, pues es un tipo de comunicación que va a basarse en un lenguaje improductivo y dañino. Un conductor agresivo, por consecuente, contesta mal a sus compañeros, se torna molesto y sus relaciones o la interacción que él establece con los otros se van a empezar a friccionar. Dentro de todo este tema de la comunicación asertiva, también es importante que hablemos de lo que es la salud mental en la conducción. Y primeramente vamos a definir qué es salud mental. La salud mental es el estado de bienestar físico, emocional y psicológico que experimenta el individuo. Es la capacidad de trabajar, es decir, de ser productivo, de amar, en las cuales pues establece relaciones con su pareja y sus amigos, y también es la capacidad de mantener relaciones adecuadas con los demás. Es importante que tengamos en cuenta que un conductor cuando está frente al volante experimenta generalmente tensión física, emocional y psicológica, y por ende debe tener muy buenos reflejos, una gran atención y concentración, ya que si se presentan distractores esto puede ocasionar graves accidentes y la muerte. Cuando se presentan alteraciones en la salud mental u emocional del conductor, este también puede experimentar no solamente síntomas emocionales, como la falta de control, como incluso la inadecuada comunicación, la hostilidad, entre otros, sino que también puede padecer síntomas físicos como gastritis, colon irritable, hipertensión, problemas con el sueño, baja tolerancia a la frustración, baja tolerancia al estrés, entre otros. Es importante también, teniendo en cuenta lo anterior, que podamos revisar que sin embargo los conductores tienen unas ventajas y tienen unas desventajas. Dentro de las ventajas podemos resaltar que manejan cierta independencia en sus horarios. Para él es muy valioso que su familia tenga un vehículo a su disposición. Si trabaja bien puede incrementar sus ingresos y aprende a interactuar con los demás o aumenta sus relaciones
con las demás personas. Y dentro de las desventajas tenemos que es poco el tiempo que comparten en familia, pueden presentarse problemas físicos, ¿verdad? O puede experimentar gran estrés y tensión, ocasionando dificultades emocionales. Dentro de todo este tema que estamos revisando, es importante también señalar la actitud que debe mantener el conductor frente al volante, que debe ser una actitud de empatía, una actitud de escucha, de tolerancia, de respeto para con los otros. Asimismo, también es importante resaltar que la autoestima del conductor juega un papel muy importante en la seguridad que éste practica y que le va a permitir dar una buena imagen ante los demás. Cuando usted como conductor experimenta una autoestima positiva, usted va a recibir un trato adecuado de los otros para con usted. Pero antes de profundizar en la autoestima ahora negativa, vamos a revisar qué es la autoestima. Pues bien, la autoestima es la función de poder evaluarse en lo que tiene que ver con el valor por un lado y lo que tiene que ver por otro lado con el amor o el afecto que se profesa a sí mismo. Cuando hablamos del valor, tiene que ver con los valores que he mencionado hasta el momento, la tolerancia, el respeto, la comunicación, entre otros. Y cuando hablo del amor, hablo de ese sentimiento o afecto de que usted se ame como es, se acepte como es, con sus potencialidades, pero también con sus debilidades. Pues bien, cuando un conductor experimenta, como les decía, una autoestima positiva, va a traer grandes beneficios a su salud física, mental y emocional. Pero cuando practica o ejerce una autoestima negativa, esto va a generarle problemas de la autoimagen. Es decir, se va a sentir menos, se va de pronto a calificar como débil, como que no puedo, como que no soy capaz. Y esto va a repercutir en sus relaciones con los demás. Basado en ello, también es importante que podamos revisar que para el conductor es importante siempre tener en cuenta que está interactuando en constante o en constancia de tiempo con las demás personas. Es decir, que basado en ello el conductor debe procurar el dominio de sus emociones y la autogestión de sus impulsos, ¿verdad? Por ende, también vamos a resaltar en este aspecto lo que es la calidad en el manejo que usted debe tener cuando conduce, ¿sí? Hay muchos estímulos que usted tiene que atender al tiempo. Por ende, es importante que solo mientras usted maneje, realmente esté 100% concentrado y atendiendo lo que se le presente allí. Ya lo habíamos mencionado que esto puede generar accidentes o incluso la muerte, pero también puede generar un cierto nivel de estrés que va a repercutir en su salud mental y emocional. Ahora pasemos a revisar cuáles son los derechos asertivos del conductor. Dentro de estos derechos asertivos que los habíamos mencionado, dentro de lo que debe ser un conductor asertivo, tenemos primero que todas las personas tienen derecho a intentar conseguir lo que consideren mejor para ellas, siempre y cuando no repercuta negativamente sobre otras personas. Todas las personas, perdón, tienen derecho a ser respetadas. Todas las personas tienen derecho a pedir ayuda, no a exigírsele y a negarse. Todas las personas tienen derecho a sentir emociones, miedo, ira, tristeza, ansiedad, angustia y a expresarlas, a sentir, sin herir a los demás o sin herir los sentimientos de las demás personas. Todas las personas tienen derecho a tener su propia opinión sobre cualquier tema o circunstancia y expresarla sin ofender intencionalmente a los demás.
Todas las personas tienen derecho a equivocarse en sus actitudes, en sus opiniones y en sus comportamientos. Y dentro de las características, ahora señalemos, de una persona no asertiva, está que no confía en sus propias fuerzas, no tiene muy claro dónde finalizan sus derechos y dónde comienzan los del prójimo. En el plano laboral suele ser explotado por jefes y por compañeros de trabajo incluso, asumiendo tareas, obligaciones que no le conciernen. Todo ello por miedo a enfrentarse. En su relación social puede ofrecer un aspecto de falta de sinceridad, puede dar mil rodeos antes de pedir lo que quiere. El conductor agresivo y versus asertivo, vamos a revisar cuáles son las características de cada uno de estos. Los conductores no asertivos son inseguros, son débiles en exceso, al no saber defenderse de los pasajeros, se sienten maltratados y esto les provoca angustia y desprecio por sí mismos. Los conductores agresivos corren más rápido, se enojan fácilmente, le falta el respeto a los demás, son más impulsivos, cometen fallas y accidentes automovilísticos. Los conductores asertivos no siempre consiguen sus metas, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero sí aumentan su autoestimación. Bien, ahora vamos a revisar qué es la empatía. La empatía es la capacidad de colocarme en el lugar del otro, de entender que en algún momento lo que le pasa al otro me puede pasar a mí, ¿sí? Es decir, ser capaz de ir más allá de lo que el otro nos dice. Las características de un conductor empático, ¿cuáles son? Es veraz, es decir, se le cree lo que dice, utiliza con más frecuencia el lenguaje no verbal, es flexible frente a las ideas y opiniones de los demás, es comprensible frente a las necesidades y reclamos de los pasajeros, es transigente, es capaz de establecer un diálogo significativo con la gente y presenta una escucha activa y es respetuoso. ¿Cómo demostrar la empatía? Se dispone física y psicológicamente a prestar atención a los mensajes básicos del diálogo, mantiene la cordialidad con las demás personas, en todo momento cuida de no evaluar, de juzgar o de lanzar calificativos a los otros. Es importante también, teniendo en cuenta todo lo que hasta aquí hemos mencionado, el lenguaje, ¿verdad?, que debe emplear un conductor. Ya al inicio les decía que debe ser un lenguaje productivo, ¿verdad? A veces en la comunicación se presentan obstáculos que pueden generar sentimientos negativos dentro de las relaciones con nosotros, ¿sí? Se presentan a veces obstáculos físicos, psicológicos, y dentro de los físicos podemos resaltar las dificultades del lenguaje, por ejemplo, en el sentido de si una persona es tartamuda, si la persona presenta problemas de audición, la distancia que separa a las personas que se comunican, los ruidos muy fuertes que impiden escuchar, malas condiciones acústicas y fallas técnicas. Dentro de los obstáculos psicológicos podemos mencionar el diálogo de sordo, la diferencia de marcos de referencia, la percepción, la existencia de prejuicios, las diferencias socioculturales y los trastornos emocionales como la depresión y la angustia. Es importante por ello que podamos recibir estos consejos prácticos para mejorar la comunicación. Dentro de estos tenemos que el lugar donde se produzca la comunicación debe ser un lugar apropiado, teniendo en cuenta la cantidad de personas y evitar incluso eh, algún tipo de incomodidades. También dentro de los consejos resalto evitar comunicarse con personas donde haya muchos elementos distractores. También debemos tener en cuenta el tono de la voz que empleemos, ¿verdad? Que no sea ni un tono de voz muy bajo, que no podamos escuchar,
pero tampoco debe ser un tono de voz muy fuerte, porque esto podría también ser un obstáculo para que la comunicación fluya. Mirar su interlocutor a los ojos, mover la cabeza asintiendo y hacer expresiones faciales adecuadas, porque muchas veces no solamente con la palabra, sino con los gestos inadecuados podemos herir o hacer sentir mal a los otros. ¿Sí? Es importante que formulemos preguntas, tampoco se considera prudente hablar demasiado, no debemos interrumpir al emisor, debemos ser espontáneos, controlar nuestros sentimientos frente a las personas con las cuales nos comunicamos. La comunicación del conductor, ojo, no solamente es con las personas, los pasajeros, sino también con los objetos, con el semáforo, el paradero, a través del radio, ¿verdad? Y por ello es importante también que revisemos cuál es el papel del público en todo este tema, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay diversos tipos de clientes, los clientes internos y los clientes externos. ¿Cuáles son esos clientes internos? Son todas aquellas personas que trabajan en la conducción vehicular, en los colectivos, en los camiones, en los buses, en el transporte escolar, etcétera. ¿Y cuáles son los clientes externos? Son todos aquellos que dependen de nuestro trabajo y que permiten que nuestro trabajo exista al solicitar de nuestros servicios. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante entonces que podamos resaltar que el servicio, más que una actividad, es una actitud, ¿sí? Es la forma de comportarnos con el cliente, ¿sí? Por ello le resalté los tipos de cliente. ¿Cuáles deben ser las características esenciales del servicio? El servicio se produce en el momento en que se ofrece, el servicio no inspecciona ni se guarda en un archivo, el servicio no puede demostrarse ni darse a probar por el cliente interno. Si el servicio no es de calidad, la imagen negativa dejada al cliente será muy difícil de borrar. Y frente a la atención de los pasajeros, demuestre respeto por el tiempo, sienta empatía, desarrolle su trabajo sin pérdida de tiempo, no se ponga a charlar sobre aspectos personales de su familia o de otros clientes, entre otros. Bien, finalmente es importante que resaltemos algo que tiene que ver con el estrés laboral, ¿sí? Porque muchas veces cuando nosotros tampoco sabemos canalizar el estrés que nos genera este tipo de trabajo, podemos entrar en shots, ¿verdad? Nerviosos o podemos generar enfermedades o somatizar en el último de los casos. Es importante que tengamos en cuenta que hay muchas causas del estrés. Dentro de estas están las experiencias traumáticas, los acontecimientos estresantes como la muerte de un ser querido, de pronto la jubilación, el despido, ¿verdad? El ambiente físico-social, por ejemplo, las condiciones de ruido y humedad también pueden generar estrés, el espacio personal y la personalidad, ¿verdad? De los otros. Hay personalidades tipo impulsivas, inquietas, etcétera. Tenemos que tener en cuenta, y ya lo había mencionado, para recordar lo que el estrés es toda sensación de tensión física o emocional que puede experimentar el individuo frente a un factor estresante. Ya les mencioné acerca de las causas, ahora les voy a eh, reiterar cuáles son los síntomas. Y yo les decía al inicio que generalmente se presentan síntomas físicos y psicológicos. Ya le había mencionado algunos de ellos, ¿verdad? Voy a agregar las migrañas, ¿verdad? Que creo que no lo había mencionado, la irritabilidad y el mal genio, ¿sí? Además de ello, pueden a veces presentarse accidentes cardiovasculares, a nivel físico, y también se pueden presentar eh, dificultades cardíacas, ¿sí?
Se pueden presentar, como les decía ahorita, respuestas psicosomáticas como alopecia, o sea, caída del cabello, respiratorias como asmas, alergias, bronquitis, de los ojos como conjuntivitis y de las respuestas conductuales, baja productividad, accidente de tránsito, errores, entre otros. Para finalizar, el tratamiento frente al estrés consiste en un plan de ejercicios antiestrés, caminar, andar en bicicleta, hacer pausas activas, controlar la alimentación, dormir bien, descansar, practicar técnicas de relajación y de respiración, eh, masajes, ¿verdad? Hidroterapia, tratamientos médicos, meditación, yoga o la práctica de mindfulness. Hasta aquí hemos sintetizado todo lo que tiene que ver con el conductor, ¿verdad? Frente al volante. Espero que este espacio haya sido muy productivo para ustedes y recuerde tener en cuenta todas las recomendaciones que aquí se plantearon. Deseo para todos éxitos en lo que emprendan y que esto sea multiplicado para otros que verdaderamente lo necesiten. Hasta la próxima.